Imagina que un día te encuentras en una ciudad aparentemente próspera. Las calles están llenas de comercio, los edificios se elevan imponentes y la gente parece vivir una vida de estabilidad y crecimiento. Sin embargo, hay algo que no cuadra. Tras las puertas cerradas de los grandes bancos, se acumula una deuda enorme, invisible a simple vista, pero capaz de arrastrar todo lo demás. Es como un espejismo. Todo parece sólido, pero bajo la superficie, la ciudad se hunde lentamente. Esta es la historia de cómo muchos países de América Latina fueron atrapados por un sistema financiero que prometió prosperidad, pero que en realidad operó como una trampa mortal. El mito más comúnmente aceptado es que el Fondo Monetario Internacional, o FMI, es una especie de salvavidas económico, una institución destinada a ayudar a las naciones en crisis, a estabilizar sus economías y guiarlas hacia la recuperación. Pero, en realidad, lo que comenzó como una ayuda técnica y financiera para evitar el colapso de países endeudados se transformó en un poder invisible que dicta políticas económicas sin importar el costo humano. El FMI, lejos de ser un médico para las economías, se convirtió en un cobrador de deudas. Lo que parecía una ayuda, en muchos casos, se transformó en una condena para los países que, al caer en la trampa de los préstamos, cedieron su soberanía y control sobre sus propias economías. En lugar de rescatar a los ciudadanos de la pobreza, el FMI garantizó que los acreedores internacionales estuvieran a salvo, mientras los pueblos de América Latina sufrían los efectos de medidas económicas draconianas. Este es el poder real del FMI, oculto detrás de cifras y firmas, pero con consecuencias devastadoras. A lo largo de la historia, las crisis económicas han marcado el destino de naciones enteras, no solo debido a los errores de los gobiernos, sino también por las dinámicas que operan en el sistema financiero global. Un ejemplo clásico de colapso económico fue la crisis de la deuda en América Latina en la década de 1980, un episodio que no solo destruyó economías enteras, sino que también expuso las debilidades estructurales del sistema financiero internacional y el poder que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ejercen sobre los países en desarrollo. Para entender cómo esta crisis se desató, es necesario retroceder un par de décadas y observar el panorama económico que se había creado. En los años 70, América Latina vivió un auge económico alimentado por una mezcla de decisiones políticas y circunstancias globales favorables. Los precios del petróleo subieron dramáticamente debido a los conflictos en el Medio Oriente, lo que resultó en un flujo masivo de petrodólares hacia los bancos de Estados Unidos y Europa. Estos bancos, que ahora disponían de grandes cantidades de dinero, empezaron a buscar formas de invertir esos fondos. En ese contexto, los gobiernos de América Latina, sedientos de capital para financiar su industrialización y expansión, vieron una oportunidad de oro. Los préstamos de bajo costo eran fácilmente accesibles y con ellos se financiarían proyectos de infraestructura, subsidios sociales y programas de desarrollo. Sin embargo, había un precio oculto que no se percibió de inmediato. Aunque los préstamos eran baratos en principio, los intereses podrían subir repentinamente y las deudas serían insostenibles en el futuro. A medida que los gobiernos latinoamericanos incrementaban su deuda externa, comenzaba a acumularse una presión invisible, pero inevitable. Los países, en su afán de modernizarse rápidamente, gastaron más de lo que sus economías realmente podían generar. Era un ciclo de promesas de crecimiento inmediato, a cambio de créditos que se pagarían a largo plazo. Los gobiernos seguían recibiendo préstamos con la esperanza de que los proyectos de infraestructura y las políticas económicas de corto plazo
traerían los beneficios que justificarían la deuda futura. No obstante, la realidad comenzó a dar un giro en los primeros años de la década de 1980. En 1982, México se convirtió en el primer país en anunciar que no podía pagar su deuda externa. La noticia fue un golpe tremendo para los mercados internacionales, pues no solo México, sino toda América Latina estaba atrapada en una red de deudas insostenibles. En ese mismo año, el ministro de Finanzas de México, Jaime Pérez, declaró ante el mundo que el país no podría cumplir con los pagos de su deuda externa. Esta declaración fue, en muchos sentidos, la versión económica de un colapso financiero, como una persona que declara su quiebra ante la corte. Pero en este caso, no fue solo un problema de un país, sino de toda una región. El FMI, que había sido creado para ayudar a estabilizar economías en crisis, intervino rápidamente. Sin embargo, su intervención no fue en términos de apoyo directo a las poblaciones o de aliviar el sufrimiento de los ciudadanos, sino que impuso una serie de reformas estructurales como condición para cualquier tipo de ayuda financiera. Estos paquetes de medidas, conocidos como los ajustes estructurales, exigían que los países recortaran subsidios sociales, privatizaran empresas estatales, devaluaran sus monedas, redujeran el gasto público y liberaran sus mercados. El FMI lo hacía en nombre de la estabilidad económica y la recuperación, pero lo que realmente estaba sucediendo era una reestructuración de las economías nacionales para garantizar el pago de las deudas a los bancos internacionales, en su mayoría ubicados en Nueva York y Londres. Estas políticas no solo llevaron a un sufrimiento generalizado en las poblaciones de América Latina, sino que también generaron una enorme brecha de desigualdad social. A medida que las economías de los países se reducían, los más vulnerables, como los trabajadores, los pobres y las clases medias, fueron los más afectados. La inflación se disparó. Los precios de los alimentos y los combustibles aumentaron, y las familias enteras perdieron sus ahorros. Además, los gobiernos de la región, al adoptar las políticas del FMI, se convirtieron en actores que implementaban reformas dolorosas, pero las presentaban como imposiciones externas, usando la excusa de «no hay otra opción». Esto creó un distanciamiento entre los gobernantes y sus pueblos, ya que estos últimos no comprendían por qué, si los países estaban siendo salvados por el FMI, sus vidas empeoraban. En este contexto, entre 1980 y 1990, América Latina vivió lo que se conocería como la década perdida. El Producto Interno Bruto per cápita de la región cayó, la pobreza aumentó y la desigualdad se disparó. A pesar de los esfuerzos por privatizar y liberalizar las economías, los resultados fueron catastróficos. La economía de los países se estancó y la riqueza se concentró en manos de unos pocos. En el caso de Argentina, por ejemplo, el gobierno implementó una serie de reformas económicas bajo la supervisión del FMI, que incluyeron la privatización de empresas estatales y la dolarización de su economía. Estas políticas inicialmente parecían exitosas, pero el endeudamiento siguió aumentando, la competitividad se desplomó y, para el año 2001, el país sufrió un colapso financiero, con protestas masivas y una crisis económica que devastó a la población. Lo que ocurrió en América Latina durante esa época no fue un fenómeno aislado. Las lecciones de esta crisis fueron rápidamente ignoradas por otros países. En Grecia, en 1997, el FM' implementó políticas similares a las de América Latina durante la crisis financiera global de 2008, imponiendo medidas de austeridad en la región del euro. Al igual que en América Latina, los gobiernos griegos fueron presionados para reducir el gasto público,
privatizar activos nacionales y recortar los salarios de los trabajadores. La austeridad no solo no resolvió los problemas económicos, sino que agravó la situación social y económica del país. En este caso, Grecia pasó de ser un ejemplo de un país desarrollado a una nación atrapada en una espiral de recesión económica y desigualdad. Este patrón no es nuevo. A lo largo de las últimas décadas, hemos visto cómo las crisis económicas se repiten, aunque en diferentes contextos. Las políticas del FMI, que alguna vez se aplicaron a países en desarrollo como México, Brasil o Argentina, ahora se implementan en países desarrollados como Grecia, Portugal y España. Lo que estos países tienen en común es la acumulación insostenible de deuda, la presión de los mercados financieros y la imposición de políticas económicas que no se centran en el bienestar de las personas, sino en asegurar los pagos a los acreedores internacionales. Hoy en día, el mismo modelo económico sigue vigente. Las lecciones que debieron haberse aprendido en los años 80, cuando la deuda en América Latina arrasó con las economías y sociedades de la región, parecen haber sido ignoradas por muchos gobiernos, tanto de países en desarrollo como desarrollados. En lugar de enfocarse en la sostenibilidad económica a largo plazo y en políticas que beneficien a las poblaciones, muchos gobiernos siguen apostando por el crecimiento a corto plazo a través del endeudamiento, solo para encontrarse una vez más atrapados en el mismo ciclo de deuda que llevó al colapso a tantas naciones en el pasado. La economía global actual está marcada por el mismo patrón: una deuda insostenible, la concentración de poder económico en manos de unos pocos y la constante promesa de crecimiento que nunca llega. Las crisis, como la de América Latina en los años 80, no son eventos aislados, sino parte de un ciclo más grande que parece repetirse una y otra vez. La diferencia es que ahora, con los países desarrollados enfrentando niveles de deuda que nunca antes se habían visto, las próximas crisis podrían no solo afectar a los países en desarrollo, sino a las economías más grandes del mundo. Y, lo que es peor, parece que las lecciones del pasado siguen siendo ignoradas, lo que aumenta los riesgos de que los mismos errores se repitan, llevándonos de nuevo al colapso económico. El sistema financiero global actual es, en muchos sentidos, un monstruo voraz que depende de la expansión constante, un ciclo interminable de deuda y crecimiento. Imagina una rueda que gira sin cesar, cada vuelta representando una nueva deuda emitida, una nueva inversión realizada, una nueva promesa de crecimiento. Pero lo que no se ve desde fuera es que esta rueda está impulsada por la presión de las deudas. Cada giro exige más, pero no hay manera de detenerla sin que todo se derrumbe. Así funciona la economía moderna. Para que siga avanzando, necesita más de lo mismo, y siempre más. En el pasado, las economías podían crecer de manera orgánica, desarrollándose a partir de sus propios recursos, habilidades y una gestión prudente. Pero hoy, el motor de muchas economías ya no es la producción de bienes o servicios de valor real, sino la creación de deuda. Los gobiernos emiten bonos, las empresas venden acciones y los bancos crean préstamos, todo con la esperanza de que el futuro pueda sostener el peso de estos compromisos. Este esquema es insostenible a largo plazo, porque está basado en una ilusión, la creencia de que siempre habrá un mañana que pueda pagar lo que se debe hoy. Pero esa deuda nunca se detiene, nunca se estabiliza. Para que el sistema funcione, se necesita que más y más personas sigan pidiendo prestado, consumiendo más de lo que producen y siempre dejando una parte de la deuda sin resolver, confiando en que los ciclos de expansión seguirán. La creación de deuda
Lejos de ser un simple acto financiero, se ha convertido en una herramienta de control. Los gobiernos, que inicialmente tenían el poder de tomar decisiones económicas autónomas, se ven ahora atrapados por las políticas impuestas por los mercados y las instituciones financieras internacionales. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha sido un actor clave en este proceso, imponiendo medidas de austeridad a países que se ven forzados a pedir ayuda financiera. La receta del FMI siempre es la misma: recortes en el gasto público, privatización de activos, flexibilización laboral, liberalización de mercados. Y detrás de todo esto, una constante transferencia de riqueza de las clases medias y bajas hacia los bancos y las élites económicas. Los países no solo se endeudan, sino que entregan su soberanía económica, permitiendo que otros, mucho más poderosos, decidan cómo se deben distribuir los recursos de la nación. En lugar de priorizar el bienestar de las personas, el sistema se orienta hacia el pago inquebrantable de las deudas, independientemente de los costos sociales. Las élites financieras, los grandes bancos, las corporaciones multinacionales, son las principales beneficiarias de este sistema. Ellos no son solo los que prestan el dinero, son los que diseñan las reglas del juego, quienes definen qué países pueden acceder a créditos, cuáles serán las condiciones y cómo se distribuirá la riqueza global. Mientras tanto, la mayoría de las personas, los trabajadores y las familias de clase media, pagan el precio. Los salarios no crecen al mismo ritmo que la inflación. Los servicios públicos son cada vez más privatizados y costosos, y las oportunidades para mejorar la calidad de vida se van reduciendo. Sin embargo, las élites siguen recibiendo su parte y su poder solo aumenta. El ciclo continúa porque las reglas del sistema financiero global están diseñadas para proteger sus intereses a toda costa. Este mecanismo no es accidental ni natural. Es una construcción deliberada que favorece a unos pocos en detrimento de las mayorías. El sistema moderno es como un esquema Ponzi global. Al igual que en los esquemas de inversión fraudulentos, donde el dinero de los nuevos inversores se utiliza para pagar a los antiguos, el sistema financiero moderno depende de la constante creación de deuda nueva para pagar la deuda existente. Los gobiernos y las grandes corporaciones dependen de los préstamos para seguir operando, mientras que los bancos siguen generando dinero de la nada. El problema es que, como en cualquier esquema Ponzi, llegará un momento en que la deuda será tan grande que no habrá suficientes inversores nuevos para seguir financiando el sistema. Y cuando eso ocurra, será la población general la que tendrá que cargar con las consecuencias. Los recortes, el desempleo, la pérdida de servicios públicos, el empobrecimiento generalizado. El futuro, por lo tanto, está hipotecado. Cada vez que un gobierno emite más deuda, está renunciando a su capacidad de tomar decisiones económicas soberanas. La expansión de la deuda ya no solo es una cuestión de deuda financiera, sino también de deuda política. Los gobiernos se convierten en subordinados de los mercados globales, de las instituciones financieras internacionales, que les dicen qué hacer, qué recortar, qué privatizar, cómo gobernar. La política se convierte en una cuestión de sobrevivir dentro del sistema financiero global, y no en la búsqueda del bienestar de la gente. Las decisiones que afectan a millones de personas no se toman en función de las necesidades reales de la población, sino en función de lo que los mercados exigen para seguir operando sin problemas. Las promesas de crecimiento y prosperidad son vendidas como la única salida, mientras que la realidad es que el crecimiento se convierte en una herramienta para seguir alimentando el sistema de deuda. La consecuencia más grave de todo esto es la creciente desigualdad.
El sistema financiero global ha consolidado un poder económico en manos de unos pocos, mientras que la mayoría se enfrenta a un futuro incierto. La concentración de la riqueza en pocas manos no solo crea una brecha económica, sino que también corrompe las instituciones democráticas. Los ricos tienen la capacidad de influir en las decisiones políticas y económicas, mientras que las personas más pobres, aquellos que cargan con la mayor parte de la deuda, quedan marginados de los procesos de toma de decisiones. Los intereses de las élites se anteponen a los de las personas, y las políticas públicas se diseñan para proteger los beneficios de los más poderosos, no de la población. Este ciclo de deuda y expansión constante no solo es insostenible, sino que también es destructivo. Las crisis económicas que ocurren periódicamente son síntomas de un sistema que está profundamente roto. Y aunque los gobiernos prometen soluciones a corto plazo, como estímulos económicos o rescates financieros, la realidad es que esas soluciones solo perpetúan el problema, alargando la deuda y asegurando que las futuras generaciones paguen el precio de un sistema que no beneficia a la mayoría. El sistema está diseñado para seguir funcionando solo a través de la creación de más deuda, y cuando esa deuda se vuelve insostenible, los costos se socializan, mientras que las ganancias siguen siendo privatizadas por unos pocos. En este escenario, la verdadera pregunta es si seremos capaces de reconocer que este sistema está fallando y que los costos del mismo se están pagando no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y políticos. La deuda, como concepto, no es solo una cuestión financiera, sino también una herramienta de control. Y mientras sigamos permitiendo que los mercados dicten nuestras políticas y nuestros destinos, el sistema continuará, cada vez más concentrado y descontrolado. Las lecciones que podemos aprender de los colapsos históricos son claras y contundentes. Lo primero que debemos entender es que los sistemas financieros, aunque parezcan sólidos y confiables, son inherentemente inestables. El ciclo de deuda interminable que hemos observado en América Latina durante los años 80 y que se repitió en otras partes del mundo en tiempos más recientes, nos muestra que las crisis económicas no son accidentes, sino resultados predecibles de un sistema que depende de la expansión constante de la deuda. Cada vez que un gobierno o una empresa asume más deuda sin una base sólida para respaldarla, está caminando sobre un terreno peligroso. En este contexto, la desconfianza en el sistema financiero es clave. La historia ha demostrado que confiar ciegamente en las promesas de estabilidad que nos ofrecen los gobiernos o las instituciones financieras puede ser un grave error. La promesa de un futuro próspero, basado en el endeudamiento, no solo es insostenible, sino que también crea una ilusión de seguridad. En el momento en que las deudas se hacen imposibles de pagar, la estabilidad desaparece, y el impacto lo sufren siempre los más vulnerables. Las crisis nos enseñan que no debemos esperar que el sistema nos proteja. Por el contrario, debemos aprender a reconocer sus debilidades y actuar con prudencia. La preparación personal es la siguiente lección esencial. Aunque no podemos controlar las grandes decisiones que toman los gobiernos o las instituciones internacionales, sí podemos protegernos a nivel individual, diversificar nuestras inversiones, asegurarnos de que no estamos expuestos excesivamente a deudas personales o a activos que pueden perder valor rápidamente, y buscar formas de preservar riqueza fuera del sistema financiero tradicional son pasos importantes. Además, debemos comprender que el valor real no se encuentra en lo que se puede manipular o imprimir a voluntad de los gobiernos o bancos centrales. El valor real está en los activos tangibles: tierras, propiedades, metales preciosos, habilidades y conocimientos que no dependen de la inflación o de los vaivenes del mercado financiero.
La historia nos ha enseñado que los sistemas financieros globales son volátiles y que los eventos que parecen improbables en el corto plazo pueden materializarse rápidamente. La clave para protegerse no es seguir confiando en las promesas del sistema, sino entender que el valor duradero se encuentra en lo que es tangible y no manipulado por las fuerzas del mercado. El verdadero refugio en tiempos de crisis es tener control sobre nuestros propios recursos y capacidades. La historia económica está llena de lecciones que, lamentablemente, solemos ignorar. Los colapsos del pasado no son meras coincidencias, son advertencias que debemos tomar en serio. Como hemos visto, los sistemas financieros globales son frágiles y cuando se basan en la expansión interminable de la deuda, se vuelven insostenibles. La clave para protegernos no está en confiar ciegamente en el sistema, sino en tomar control sobre nuestras decisiones financieras y estar preparados para cualquier eventualidad. Reflexiona por un momento. ¿Cómo estás gestionando tu dinero hoy? ¿Estás dejando que el sistema dicte tu futuro? ¿O estás tomando medidas para asegurar tu bienestar a largo plazo? La lección más importante es que la verdadera seguridad financiera no viene de los sistemas que podemos manipular o predecir, sino de lo que no se puede controlar. Tus activos reales, tus habilidades, tu conocimiento. La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Los eventos que parecen distantes pueden llegar de un momento a otro, y estar preparado puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el colapso. Si esta reflexión te ha hecho ver las cosas desde una nueva perspectiva, suscríbete para seguir aprendiendo. No dejes que la historia se repita sin que estés listo para enfrentarlo.